presentador oficial. Hago una breve presentación. Y primero agradecer a los compañeros del Congreso, a la organización y bueno, la presencia de todos ustedes. Bien. Y esta es la presentación que yo hice recién. Yo, de alguna forma, cuando pensé la estructura de la presentación del taller y del curso, las presenté en secuencia. Pensaba que las cuestiones que iba a trabajar en la mesa redonda las iba a continuar ahora, y hay algunos compañeros que después de la mesa redonda vieron. Yo voy a retomar muchas de las cuestiones que trabajé recién en el taller, que es en la mesa redonda, que es esta. Y básicamente de lo que voy a hablarles, y pretendo no solamente hablarles, sino que construyamos en el poco tiempo que tenemos una hora y poco para trabajar, un diálogo en donde podamos ayudarnos a pensar en cómo transformamos nuestras universidades públicas. Esa es la idea central que vamos a proponer. Tiene ese nivel de ambición y de utopía. La posibilidad de ver cómo, desde la situación actual en donde están nuestras universidades, con sus aciertos y sus dificultades, avanzamos a la construcción de una universidad con un sentido cada vez más popular en sus fines, en sus objetivos y en sus metodologías de trabajo. Esa es la propuesta que traemos, que sabemos que tiene, como dije recién, una dosis importante de utopía, pero también una dosis importante de necesidad. La posibilidad de pensar qué tipo de universitario estamos formando y cómo transformamos los universitarios que formamos en nuestras universidades, y pensar cuál es el vínculo, cuál es nuestro compromiso social de las universidades con la sociedad. Para eso voy a hacer un recorrido que tiene estos contenidos, pero que los quiero conversar con ustedes, porque si tuviéramos más tiempo me gustaría que plantearan un poco qué expectativas traen, y en función de eso poder adecuar un poco lo que vamos a ver. Capaz que hacemos pero primero les planteo lo que yo traía y después vemos un poco las expectativas de ustedes. Creo que podemos dialogar, me parece que es necesario que dialoguemos. Yo lo que les voy a decir es que si en algún momento el diálogo se extiende por mucho tiempo, capaz que lo corto, y lo aviso ahora, porque yo también quiero presentar algunas cosas con un relativo orden y tenemos poco tiempo. ¿Se entiende esto? Pero quiero que lo pactemos ahora. Me parece que está bueno que intervengamos, pero en un marco de intervenciones relativamente breves. Así funciona el conductismo, estimados compañeros. Entonces, para criticarlo, nada mejor que sufrirlo y vivirlo un poco. Entonces les vamos a proponer que desde aquí yo pueda conducir un poco este ejercicio de pensar cómo transformamos la universidad conductista que hemos construido después de 400 años en América Latina. ¿Qué pensaba presentarles? Pensaba presentar algunos modelos de extensión, que son los que se han desarrollado en los últimos tiempos, pero no aislados de los modelos de universidad, que también hemos construido en los últimos tiempos. No universidades modélicas, que uno pueda encontrar una universidad tal cual el modelo que les voy a presentar, sino la posibilidad de pensar desde algunas configuraciones modélicas, bueno, en qué situación estamos hoy y hacia dónde caminamos. Advierto específicamente desde ahora que la concepción de modelo que estoy usando es una concepción que precariamente da cuenta de la realidad, muy precariamente. Por lo tanto, lo que voy a presentar, ni en el caso de los modelos de extensión, ni en el caso de los modelos de universidad, la vamos a encontrar en su naturaleza pura en la realidad. Eso no es así, no lo estamos planteando así. Simplemente desde el punto de vista didáctico vamos a plantear cuáles son las situaciones que encontramos. Lo que nos parecía era que primero, para pensar la extensión que tenemos hoy y la que tenemos que repensar, y esto es una opinión contrahegemónica en esa universidad hegemónica que fabrica profesionales en muchos de los casos, bueno, cómo esa extensión dialoga con un modelo de universidad. Esa es la propuesta que traemos, y en ese marco cómo pensar las prácticas integrales, cómo pensar un tipo de extensión, no cualquier tipo, un tipo de extensión dialógica, crítica, que abreva en las concepciones de la educación popular y la investigación-acción desde algunos pensadores como Freire, como Fassborda, como Revelato en el caso de Uruguay, como muchos de los pensadores de la teoría crítica, cómo pensar esa concepción no aislada del acto educativo, sino incluida en el acto educativo. Y este es un tema central. El tema central es
¿Habrá una universidad distinta si los estudiantes se forman de una manera distinta? Entonces, pensar este tema de la extensión implica pensar decidida y prioritariamente lo que hacen los estudiantes. No lo que hacen los docentes solamente. Lo que hacen los estudiantes acompañados por sus docentes. Y ahí está la clave de transformación que proponemos. Que la formación de los estudiantes tenga una concepción diferente. Y en donde la extensión, concebida como dialógica y crítica, sea la guía político-pedagógica para pensar el acto educativo en la universidad. Esa es la gran concepción que vamos a intentar ver, que bueno, de alguna forma ya planteé, ya adelanté lo que voy a estar intentando, y lo que sí tenemos claro es que esto es altamente ideológico y político. Y hay muchos compañeros que nos van a compartir la concepción que estamos planteando. Pero también lo que pensábamos es que si no debatimos las cuestiones políticas educativas en estos ambientes, ¿dónde lo haríamos? Y es en los espacios institucionales en donde debemos ver cómo ejercemos nuestra acción política. En este caso, para esta propuesta contrahegemónica. La propuesta hegemónica de la extensión y de la universidad no es la que vamos a proponer en este momento. Es una propuesta de construcción que a la hora de pensarla políticamente contrahegemoniza una propuesta hegemónica de una universidad que básicamente se adscribe a perfiles, en general, mercantilistas, desarrollistas, y no a una universidad de tipo popular. Y esto es altamente polémico. Y bueno, y eso es lo que vamos a conversar entre nosotros, no ponernos de acuerdo o ponernos de acuerdo y ver cómo repensamos, esa es la idea, la provocación que intentamos traer. A veces uno intenta provocar y no puede, pero la provocación que intentamos traer desde algunas de nuestras prácticas que estamos haciendo en Uruguay es, bueno, cómo repensamos lo que hacemos normalmente, lo instituido, cómo repensar de gestos instituyentes lo instituido para transformarlo. Esa es la idea. Entonces, para avanzar voy a la siguiente. Voy a plantearles, no voy a presentar esto. Estos son los ciclos de la extensión en los últimos 30 años. O capaz que lo presento rápidamente. Está animada esa presentación. En los últimos... Volvé para atrás, vamos a hacerlo porque tenemos bueno, esto es aprender de todo momento. No, pensaba dejarlo, pero me parece que también es interesante que lo puedan ver. Sí, porque la compañera Delia me va a dar un mate. ¿Cómo estábamos? ¿La siesta estuvo bien? ¿Cómo? ¿O no? ¿No hubo siesta? ¿Hubo trabajo? No. Hay mate acá para los compañeros que están medio dormidos, les podemos dar un mate. Andá para atrás hasta dejar solamente 2 círculos, por favor. Bien, no, avanzá hasta que aparezca el color verde. Si uno analiza los procesos de extensión en las universidades en los últimos 30 o 40 años, sobre todo a punto de partida de las salidas democráticas en el sur, que son aproximadamente en mediados de la década del 80, 85, 84, y analiza algunos otros procesos extensionistas en el sur. Y también yo lo pude ver, por ejemplo, cuando estuve visitando las universidades de Panamá, me pareció que esto también acontecía más o menos así. Estos también son modelos, estimados compañeros, ¿no? Modelo de interpretación. Uno puede encontrar 2 grandes corrientes de teórico-prácticas para la extensión universitaria. Una gran corriente que es la hegemónica hasta ahora, que es la de todo lo que hacemos en el medio de esa extensión. Y si uno revisa las políticas universitarias centradas en las secretarías o en los prorectorados, uno encuentra muchas de estas cosas y después lo que pasa en la práctica. Emana de ahí la directiva política. Lo que pasa en la práctica en las universidades es que, en general, hablamos de extensión. En algunos casos se habla de interacción, en algunos casos se habla de acción social, pero en general las políticas de vinculación con el medio y de extensión están para la mayoría de las universidades, y de las que hablo en particular, centradas en que todo lo que hacemos que no es docencia e investigación, en algunos casos se conceptúa como extensión. Sobre todo, esto ocurre a la hora de llenar los currículum docentes. No sé, y capaz que acá pueden haber algunas excepciones que pueden plantear los compañeros, pero en general, cuando uno se presenta a un llamado, un cargo docente, o cuando es evaluado desde su cargo docente,
uno puede presentar cualquier cosa como extensión, porque los grados de delimitación conceptual, teórico-conceptual y metodológica de la extensión en general en las universidades son muy blandos y difusos. Y eso hace que, en general, la concepción extensionista o de tercera función tenga toda esa variedad, esa cualidad proteica de que todo es extensión. Eso lo hemos visto en la mayoría de los espacios en donde hemos trabajado. En la Universidad de la República también sucede, fundamentalmente sucede también. Pero hemos visto también que esa concepción de que todo es extensión y que cualquier tipo de vínculo que se hace con actores sociales, con la comunidad o con la sociedad, se conceptúa como extensión, también está conceptualizada en algunos casos y por algunos equipos docentes, inclusive con trabajo estudiantil, por un vínculo específico que emana, sí, de una concepción que abreva en las concepciones de educación popular e investigación, acción, participación. Esa concepción, por ejemplo, en Uruguay y en parte en Argentina, hoy la estamos denominando, porque hay que apellidarla, hay que adjetivarla, como extensión dialógico-crítica o extensión crítica. Repito, concepciones de extensión que emanan de las concepciones de educación popular y de investigación y acción, con fuerte raigambre en la sociedad latinoamericana. Un poco suspenso también. Bien, la siguiente. Lo que hemos visto es que hay espacios que recurren a este tipo de vinculación en particular. No son predominantes. Lo que sí sabemos es que en los últimos tiempos, si uno revisa las propuestas de extensión que están en los congresos, por lo menos los iberoamericanos, y ahora tuvimos hace 2 años el primer congreso de extensión de la UGM, uno puede encontrar una tendencia a empezar a conceptualizar la extensión en esta dimensión, en este registro de dimensión. Lo que hemos visto además, la siguiente por favor, es que la forma de poner en práctica estas dos concepciones de extensión ha tenido fundamentalmente en los últimos 10 años el formato de proyectos, llamado a proyectos de extensión. Eso lo hemos visto claramente en las universidades argentinas, en las universidades brasileñas y en la Universidad Uruguaya. Los proyectos, los llamados a proyectos para que equipos docentes concreten algunas de estas dos posibilidades teórico-metodológicas se ha basado en extensión. Y ha aparecido además una nueva concepción que son las prácticas sociocomunitarias, sobre todo en la Argentina, en donde hay espacios, inclusive obligatorios en algunos estadios de la carrera, en los cuales los estudiantes deben hacer una práctica sociocomunitaria obligatoria. Eso lo hemos visto en Uncuyo, lo hemos visto en Mar del Plata, lo hemos visto en La Plata, lo estamos viendo en Rosario, hay otros en Avellaneda, hay un proceso también que es una universidad nueva argentina, y hay más ejemplos. Espero que si hay algún compañero que lo está viviendo, eso lo puede manifestar, pero hay como toda una concepción de la extensión curricularizada obligatoria en un estadio particular de la carrera. Pero además, si uno analiza la historia, hay también una tendencia a la construcción de lo que llamamos programas integrales. La siguiente. Esos programas integrales son en general programas en territorio que se están instituyendo. Desde 1992 hay en Uruguay un programa basado sobre todo en salud comunitaria, se llama Programa APEX, que ha generado un vínculo permanente en territorio, en donde la docencia y la extensión conviven en forma armónica en territorio durante todo el año. Entonces acá lo que hay es una propuesta a resolver uno de los problemas de la extensión vía proyectos, en donde los tiempos curriculares coliden con los tiempos de la comunidad. ¿Se entendió esto? Porque capaz que hablé medio rápido. Los tiempos de la currícula, que son en general, yo lo sacan en el norte, pero allá son marzo a diciembre, son tiempos en los cuales está la universidad en territorio, pero en el verano la universidad desaparece del territorio, desaparece lo curricular, desaparece la tarea docente, y eso hace que haya una vinculación en donde lo temporal se contradice con las necesidades comunitarias. Ese programa, una de las cuestiones, entre otras, lo vamos a ver capaz, esperemos que lo podamos presentar mañana, una de las cuestiones que resuelven es el conflicto de las temporalidades de las instituciones y de las organizaciones. Universidad,
y organizaciones sociales. Hay un nuevo programa, acá hay docentes que están trabajando, que están presentes por suerte de ese nuevo programa, que es el Programa Integral Metropolitano, pero hay programas, como por ejemplo, los programas que presentó hoy el compañero de la Universidad de Córdoba, que son programas permanentes en territorio, o los centros de la Universidad de Mar del Plata, los centros barriales, que ya están construyendo, como los programas de inserción permanente de la Universidad de Santa María, de Brasil, y hay otros ejemplos. Pero hay una tendencia relativamente reciente a pensar la extensión no solamente desde el proyecto, esa es la extensión basada en los proyectos, a pensar la extensión de una manera más permanente y sistemática en vínculo, sobre todo desde los territorios. Y a lo último que hemos asistido es al tema que está en cuestión ahora en este encuentro, ahora acá, en este momento, que es a cómo concebir en esta variada concepciones de abordaje de la extensión y de sus metodologías la integralidad de las prácticas. Y si uno revisa los congresos de los últimos 8 o 10 años, la articulación de funciones, la curricularización de la extensión y la integralidad de las prácticas educativas es un tema recurrente que inclusive conforma ejes en un montón de congresos universitarios en los últimos tiempos. No solamente los de latinoamericanos, los de me cansé. Me cansé. De la edad. Los de la UGM y los congresos nacionales. Si uno revisa, capaz que ustedes pueden hacer una revisión rápida en los congresos nacionales de extensión, la articulación de funciones es una parte fundamental que ha estado en la discusión última. De eso estamos hablando. Ese es el último formato. Dale la siguiente, por favor. Ese es el último formato que asume la posibilidad de poner en práctica alguna de las dos grandes corrientes de extensión que han surgido en las universidades, sobre todo públicas, en todas. Pero yo hago referencia fundamentalmente a las universidades públicas porque no he estudiado y no conozco mucho de las universidades privadas. Acá hay compañeros que son de las universidades privadas, pero yo me voy a hacer cargo de lo que digo para las universidades públicas fundamentalmente. Y de eso hablamos, la construcción de un espacio educativo normal en donde los estudiantes no deban recurrir al sábado de mañana junto con sus docentes para hacer extensión, en donde los estudiantes no deban recurrir a un tiempo extra para hacer extensión, en donde los docentes deban pensar cómo integrar la extensión como práctica educativa también en las disciplinas que dictan normalmente en cualquier estadio de la carrera. Esa es la propuesta que traemos, a discutir y a trabajar en conjunto. La posibilidad de que el estudiante no se forme en procesos extensionistas cuando llega el último año en la práctica preprofesionalizante, sino que la extensión como práctica pedagógica específica de vínculo con actores sociales se realice desde el primer año de la carrera. Desde el momento en el cual el estudiante pisa la universidad, desde ese momento debemos generar un proceso educativo en el cual el estudiante comprenda el rol social de la universidad. Y no esperar a que llegue al tercer o cuarto año para saber que la universidad también baja el muro y sale a trabajar con otros. Esa es la esencia del planteo. Entonces, y algunas estrategias que hemos planteado para poner en marcha esta concepción, la extensión integrada al acto educativo. Yo iba a hablar de modelos de universidad. Lo voy a hacer muy rápidamente porque quiero concentrarme y después, si tengo tiempo, vuelvo a los modelos. Nosotros estamos hablando, porque esta idea de la extensión crítica, dialógica, con alta capacidad de escucha, de la co-construcción de conocimientos, la coproducción de conocimientos, del diálogo de saberes, de la ecología de saberes de Boaventura Sousa y Santos en su concepción de cómo vincular el saber popular con los saberes académicos. Bueno, esa idea necesariamente tiene un correlato anterior, que es qué idea de universidad tengo. No surge de nada, no podemos pensar la extensión aislada de qué universidad construimos. Y aquí vengo con la idea esta de pensar qué tres universidades, y esto con mucha precariedad lo digo, no busquen ahí encontrar una universidad particular, sino que busquen ahí
la posibilidad de encontrar algunos espacios en donde algunas de estas cosas pueden aparecer o no. ¿Está bien? 3 modelos de universidad de las cuales emanan estas concepciones de extensión. Y ahora te pido que avances, por favor. La siguiente. Maizuma. Tres modelos de universidad que uno puede identificar en determinados espacios. Puede haber alguna predominancia de universidades que estén más cerca o más lejos de estas concepciones. Una universidad mercantilista. Esta universidad, si ustedes quieren, capaz que la encontramos en la realidad. Esta concepción de universidad que ha crecido enormemente en los últimos tiempos. Este es un modelo fuerte de las universidades privadas, no de todas, porque hay universidades comunitarias que tienen modelos altamente pensados para construir poder popular con las comunidades con las cuales trabajan. Por eso creo que ahí no hay que pensar, no tenemos que pensar en forma maniquea lo que pasa con los modelos. Pero sí decimos, existe una tendencia creciente en los últimos tiempos a la mercantilización de la educación, a la privatización de la enseñanza terciaria y universitaria en todo el mundo y específicamente en América Latina. Esa tendencia se expresa en la conformación de universidades de tipo mercantilista. Ahora vamos a explicar brevemente cuáles son sus fines, cómo priorizan sus funciones y qué piensan de la extensión. Hay un segundo gran modelo amorfo de universidad, que es la universidad desarrollista, que está vigente en muchas de las universidades públicas. Hay espacios muy fuertes de universidades públicas que se piensan como un modelo desarrollista, que son funcionales a la lógica del capital, que son funcionales a la lógica de la acumulación capitalista, que no plantean la superación de los procesos del capitalismo, pero sí plantean la mitigación de los procesos e impactos y efectos que genera el proceso de producción capitalista, desde el punto de vista cultural, económico, social, ecológico. Hay una preocupación por pensar cuáles son los impactos que eso genera. Y además hay una gran preocupación por dinamizar, sobre todo en las economías latinoamericanas básicamente primarizadas, los procesos de producción. Y hay una tendencia a formar profesionales relacionados con en general, con procesos de innovación y de transferencia tecnológica y de difusión y de divulgación tecnológica. Preocupación central por muchas de las universidades de las cuales formamos parte. Y hay una tercera universidad, modelo también amorfo de universidad, que uno puede encontrarlo en algunos espacios o en algunas universidades. Yo pude ver algunas comunitarias brasileñas que tenían esta lógica, y pude ver ahora en México, aproximarme a algunas universidades chicas de la Ciudad de México, la UACM, que tiene una concepción que intenta pensarse como una universidad popular desde lo público, que tienen que ver con repensar el modelo capitalista de sociedad, que tiene que ver con repensar cuál es el rol de los sujetos colectivos, que tiene la intención de repensar las relaciones de explotación-dominación, que tiene la intención de repensar las relaciones de explotador-explotado, de capital-trabajo. Esa es la intención que está en el telón de fondo de estas universidades, de estos espacios de la universidad, que tienen que ver básicamente con ese modelo crítico dialógico de extensión popular. Y acá quiero ser muy preciso. Cuando uno entiende que los modelos de extensión que defiende son los modelos que emanan, que abrevan en las construcciones de la educación popular y de la investigación popular, y nombra a Paulo Freire o a Orlando Falsborda, necesariamente está hablando de teoría crítica y está hablando de algunos binomios de los cuales estos pensadores y prácticos se han ocupado en trabajar en particular. Y esos binomios son capital-trabajo, no en el caso de Freire particularmente, pero sí Falsborda, dominador-dominado, explotador-explotado, que son binomios en donde se expresan situaciones de antagonismo de clase. Y si no, no hablemos de concepciones de extensión que abrevan en esos autores, porque estamos generando un proceso ecléctico a la hora de hablar de la educación popular y de la investigación
acción si hablamos de esos actores en particular. Creo que nosotros debemos procesar con mucho cuidado lo teórico-conceptual. Y acá me parece que hay que recuperar, desde el punto de vista teórico-conceptual y metodológico, las fuentes de las cuales abrevamos para hablar de extensión crítico-dialógica. Y esa concepción implica esa consideración. Implica, estimado, yo lo voy a trabajar después si tengo tiempo, más adelante, en pensar no solamente los objetivos, sino también, y eso lo plantea Freire en varias obras, con quién y contra quién trabajamos. Esta cuestión, en general, nosotros no la discutimos en los equipos de extensión. La discutimos poco a veces. El con quién trabajar en las metodologías de investigación, acción y educación popular es expresamente, exclusivamente, con los sectores subalternos de la sociedad. No se plantea desde la educación popular y de la investigación acción trabajar con todos. No hay un planteo teórico conceptual y práctico de trabajo con todos. El trabajo es específicamente con los sectores subalternos, que son aquellos que sufren procesos de dominación y explotación, en donde trascendemos los procesos de explotación mediados por salario, básicamente, y avanzamos hacia pensar en espacios de la población en donde hay procesos de dominación tan fuertes como los que tienen que ver con la extracción de plusvalía, por ejemplo. Hechas estas consideraciones, voy a pasar a pensar un poco lo de los modelos de universidad. ¿Esto quedó más o menos claro? ¿Cómo nos peleamos o no? ¿Cómo estamos para pelearnos? ¿No hay que pelearse un poco? Porque está bueno que haya algunos compañeros que digan, bueno, pero eso no me cierra por tal cosa, y entonces me parece que ahí podemos hacer un debate bien interesante, porque lo que sí sabemos es que esto que estamos trayendo es altamente polémico. Entonces, como me parece que yo debo correrme del poder del micrófono, y si algún compañero quiere establecer alguna diferencia, será bienvenida, la podremos pensar y nos podremos convencer democráticamente. No hay visto, no sé. Pregunta, dale. ¿Qué te botón rojo? El botón verde en el micrófono. Yo tomo un mate, ¿no? Gracias. Dale, Es simplemente una inquietud a partir de lo último que comentas, y es, pareciera que no se puede hacer educación popular o IAP con sectores que no son subalternos. En palabras clásicas podríamos pensar que no se podría hacer educación popular con sectores que no son pobres o empobrecidos. No podríamos pensar hoy otras realidades, otras subalternidades que no están mediadas solamente por esos factores tal vez económicos, sociales, culturales, por ejemplo, en una organización, en una industria, en unas instituciones, porque inclusive podríamos pensar educación popular desde las mismas instituciones universitarias, sin ser, digamos, radicales conceptualmente. Totalmente de acuerdo. Por eso yo no hablo de, primero no digo de que deba trabajar exclusivamente con la pobreza, eso yo no lo dije, expresamente no lo dije, por eso lo vos traes, y tampoco dije que necesariamente se deba trabajar solamente con explotados mediante la extracción de plusvalía. Viste que yo utilicé la categoría de Gramsci de clases subalternas, que implica una concepción bastante más amplia que las relaciones de explotación mediadas por las relaciones económicas de producción. Y ahí aparecen relaciones de dominación que son mucho más amplias, y vos las traes, que están en toda la sociedad, que inclusive son tan amplias que uno podría pensar que prácticamente se puede trabajar con la gran mayoría de los sectores de la población. Hoy sufre procesos en donde hay dominación. Inclusive con esta consideración, en espacios comunitarios, de ahí hay una concepción de comunidad, que hay que repensarla, porque la concepción de comunidad con la que trabajamos es en general, es la de la sociología norteamericana, en donde la común unidad de intereses parecería ser que no distinguiera situaciones de inequidad internas más allá de la explotación económica. Entonces, me parece que, por ejemplo, todos los temas relacionados a género, todos los temas relacionados al clientelismo, a la sociedad patriarcal que tenemos instaurada en la mayoría de en todas las comunidades en las cuales uno por lo menos ha caminado, ha conocido,
nos harían pensar en que ahí tenemos procesos de educación popular, a pesar de que uno podría pensar de que no habría diferencias desde el punto de vista económico, no habría contradicciones de clase, pero sí hay contradicciones que no pasan por la clase pensada solo desde el punto de vista económico, de una lógica más marxista. Yo coincido con vos, creo que los espacios de trabajo son enormes, creo que hay inclusive un montón de espacios de trabajo en instituciones públicas, como escuelas, liceos, que no necesariamente podrían estar en espacios de pobreza en los cuales podríamos trabajar, en donde hay que resolver un montón de situaciones que son de dominación, o por lo menos pensarlas. Yo lo planteo desde esa amplitud. Lo que las elaboraciones teórico-conceptuales, y ya te doy la palabra, de los que han pensado la investigación-acción, básicamente estos tres de los que hablaba, ¿no? Revelato, en el caso uruguayo, Paulo Freire, Orlando Fassborda. Hay otro brasileño muy importante que no es muy conocido, que es João Bosco Pinto, que tiene obras sobre investigación-acción bien potentes. No así para el caso de las líneas más modernas de investigación-acción que han generado los españoles. Por ejemplo, Tomás Rodríguez Villasante, desde la red CIMAS, que es una red de investigación-acción, la red Praxis, ahí plantea un espacio de trabajo a nivel comunitario en donde trabaja con todos. Pero yo no recurrí cuando hablé de esto, porque me parece que muy comúnmente, cuando hablamos de la extensión crítica, recurrimos a ese par de autores más, que son los más connotados. Bueno, ese par de autores que son los más connotados, hablan de con quién y contra quién trabajar, específicamente. Y lo hacen desde la subalternidad. Por ejemplo, lo hacen desde el caso del campesinado. En el caso del campesinado, no hay mediación de salario para la extracción de plus valor. Lo que hay es básicamente una extracción de plus trabajo, mediado por relaciones híbridas entre el medio económico y la unidad productiva. Entonces, en ese caso podríamos excluir a los campesinos si pensáramos solamente en situaciones de explotación. Y los campesinos han sido sujetos fundamentales de la conformación de estas líneas de trabajo en América Latina, sin duda alguna. Los movimientos campesinos, movimientos como el MST hoy, son constructores de la lógica de la educación popular hoy en América Latina. Pero coincido con vos, me parece que fue una muy buena, ahí tenemos un compañero que es del MST, o por lo menos ánimo, que vienen construyendo desde ahí, desde esas lógicas de trabajo. Más allá de abrevar también en la concepción de la economía política y del marxismo, pero con un nivel de flexibilidad que hace que, no de flexibilidad, sino de, y la incorporación de otros autores como Gramsci en cómo pensar las lógicas de la dinámica de relacionamiento. Vos querés hablar, vale. Sí, tal vez quería aportar que los modelos, casualmente en esa posición de modelos, uno podría a veces visualizar la misma universidad donde uno trabaja y puede estar, dependiendo de la carrera, podría estar en varios de esos modelos. Es decir, que en una universidad pueden convivir las tres. Puede pasar. Y, por ejemplo, yo estoy en la Facultad de Ciencias Sociales, entonces en la Facultad de Ciencias Sociales es natural trabajar, es muy natural trabajar con los sectores subalternos, el campesinado, en la parte urbana también, con la gente en los espacios más urbanos, pero no necesariamente, digamos, de pronto en una carrera de microbiología, en una carrera, qué sé yo, otras carreras muy técnicas que de pronto también pueden participar, pero no tan directamente como en ciencias sociales, que es como más natural. Y a veces la universidad también, o las unidades académicas, tienen que ingeniárselas para poder conseguir recursos. ¿Por qué? Porque la universidad pública ha estado, los espacios, digamos, de decisión a veces, ha perdido muchos espacios y entonces pasa que tenemos poco presupuesto en una universidad pública. Entonces la universidad pública tiene que ingeniárselas para conseguir recursos y a veces, por conseguir recursos, eso significa que a veces tenemos que vender recursos para recuperar algo de esos recursos que hay en el país, incluso en la cooperación internacional, en el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Escribimos un proyecto, ganamos unos recursos y los invertimos para tener más proyectos en todo el año o los siguientes años. Entonces es una posibilidad que uno se pueda mover de un lado a otro dependiendo de cómo esté la cosa. En nuestra facultad de la Universidad Nacional de Costa Rica a veces los recursos son demasiado escasos. Una unidad académica puede que tenga $3,000 o $4,000 en todo el año y tal vez tiene un montón de proyectos, entonces hay que conseguir recursos al interno de la
sistema de las universidades públicas, que se llama CONARE, el Consejo Nacional de Rectores, pero también puede conseguir recursos en la institucionalidad pública, escribir un proyecto y ganar también ahí, igual, competir contra todos. O recursos en la cooperación internacional, que esa es otra posibilidad. Y a veces hay que hacerlo, ponerse varios sombreros, pues, hacer varias estrategias, porque los recursos son escasísimos y casi nadie además quiere ya dar recursos a esas universidades. Y algunas universidades que tienen algunas carreras como todavía más aguerridas, como planificación, sociología, antropología y otras, que pueden haber muchas más, que son más aguerridas para trabajar en esos espacios más difíciles, y hay algunos que no se la juegan, no van a esos espacios, pero es muy normal que los de las ciencias sociales siempre vayan más. Y la otra cosa que habría que ver, además de esto, ya para terminar así rápidamente, es que en ese proceso no habría que satanizar a esa forma de estrategia de moverse un poco en la parte mercantil, moverse un poco en esa universidad popular. Y la pregunta básica en extensión que habría que hacerse es, primero, ¿qué tipo de extensión? Para tenerla clara, a ver, ¿cuál es el tipo de extensión que uno va a hacer? ¿Con quién y para qué? Si usted tiene bien claro esas tres preguntas, posiblemente su proceso de extensión va a tener mejores resultados, o por lo menos usted va a estar claro. De pronto alguien le dice, mire, pero ¿por qué está haciendo eso? Porque yo la tengo clara de que son con cooperativas, y son cooperativas tal vez buenas, que están en el mercado, que incluso exportan internacionalmente, etc. Y si usted lo hace así, pues usted lo tiene claro. Agradecemos, compañero. Perdón que lo corté, pero yo les había avisado, ¿no? El que avisa no traiciona, compañero. No, yo creo que lo que trae el compañero me parece que podría pensarse desde otros lugares también, ¿no? Pensarse desde la precariedad del presupuesto universitario. Entonces me parece que ahí, yo creo que nosotros tenemos que hacer un montón de cosas a veces porque no somos capaces de disputar un presupuesto universitario que contemple las reales necesidades de los sectores populares. Entonces, digo, yo te cambio la mirada, ¿no? Y lo otro que creo es que cuidado con los eclecticismos, porque me parece que puede ser complicado pensar que yo me vinculo de una forma con unos actores y me vinculo de otra forma con otros. Me parece que, si bien puede pensarse desde la estrategia como vos traes, me parece que es relativamente peligroso. Entonces, yo digo, ¿cómo resolvería eso? Yo digo, para tener un criterio, ¿cómo lo hemos resuelto? Mal nosotros, lo hemos resuelto. Prioricemos los sectores subalternos. Y lo de satanizar me parece que no está del todo mal. Pero bueno, ahí podemos discutir, porque me parece que hay que disputar ideológicamente lo conceptual, lo teórico y lo práctico. Y eso implica criticar lo que uno no lleva, con lo que uno no está de acuerdo. Lo que no quiere decir que uno no conviva tolerantemente en los espacios, porque si uno no convive en los espacios, ¿cómo los disputa? ¿Se entiende esto? Pero es diferente. Yo lo miraría desde ese otro lado. Digo, nosotros tenemos en la universidad pública, en muy pocos casos llegamos a tener un 6% del PIB. Mientras tengamos presupuestos precarizados por los sistemas políticos en muchas de nuestras universidades públicas, ¿no? Precarizados presupuestalmente, ahí vamos a tener que hacer un montón de cosas, como hacen por ejemplo los compañeros argentinos que meten en proyectos de voluntariado concepciones que son de extensión crítica. Lo hemos visto. Y no tienen otro remedio que hacerlo porque si no, no financian. Pero eso es porque el debate ideológico no es suficientemente fuerte y es hoy todavía contrahegemónico. Y capaz que lo va a hacer por mucho tiempo. Pero no renunciar a pensar de que la universidad debe tener presupuestos acordes a pensar la extensión de esta forma y la universidad de esta forma. Que me parece que desde ahí podemos verlo de otra manera. Y no caer, que a veces caemos, nuestras universidades caen. Yo les digo, por ejemplo, en la Universidad de la República, una de las cuestiones más importantes que hacemos es trabajar con empresas. Si uno ve los llamados, muchos llamados de investigación, son llamados de trabajo con el sector productivo, que son empresas. Y eso se hace, pero lo que hemos intentado hacer es darle un giro hacia trabajar con las organizaciones sociales en los últimos 8 años. Eso está cambiando, capaz, en los últimos tiempos. Pero me parece una buena reflexión la que traes, me parece que es un espacio de debate que tenemos que profundizar, cada uno ve en su universidad cómo la puede, y que bueno, sin recetas de cómo avanzar, me parece que hay que pensar un poco en eso del presupuesto como una de las cuestiones básicas de disputa y pelea.
de las universidades autónomas. Eso es una disputa y una pelea que en general la tenemos con que en algunos casos han tenido avances en los últimos tiempos, en muchos gobiernos, han habido sin duda avances, pero seguimos teniendo en algunos países, por ejemplo, la limitación del ingreso de los estudiantes. Por ejemplo, en el caso de brasilero. Seguimos teniendo que es una de las cuestiones que me parece que a pesar de que amplió la matrícula enormemente en los últimos tiempos, pero siguen quedando, vieron los compañeros de Brasil, ¿cuántos compañeros que han terminado el secundario van a tener que ir a trabajar a las privadas porque no tienen espacio en las públicas, porque quedan fuera por el vestibular? Bueno, ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Es que vamos a tomar solamente a los más capaces? Yo creo que una de las fundamentaciones es esa, que es un desastre como argumentación, ¿no? Pero la argumentación dice, bueno, pero no tenemos condiciones de tener laboratorios para 150 estudiantes o 200 estudiantes. ¿Por qué no hay condiciones para eso? Porque no hay presupuesto suficiente, a pesar de los esfuerzos que pueden estar haciéndose en los últimos tiempos. Pero no, digo, me parece que es un espacio de debate que podemos pensarlo en otro lugar. Nosotros como hemos salvado esta cuestión, pensando en que hay que priorizar a los sectores populares. Que a la hora de pensar acciones de la universidad con un presupuesto que tiene estas características, en general, prioricemos a los sujetos populares con los cuales la universidad trabaja históricamente poco. Ha trabajado históricamente, con diferencias. Ahí puede haber universidades que de repente tengan una fuerte tendencia a haber establecido relaciones de vínculo con los sectores populares, con los sectores subalternos, con los sectores postergados. ¿Está bien eso? Y voy a pasar rápidamente a pasar por los modelos, porque quiero ir a... No, porque ¿a qué hora tenemos que dejar la sala, estimado compañero? Más tarde a las 6 de la tarde. ¿A qué hora? A las 6. A las 6. Tenemos un ratito. Reviso rápidamente los modelos y nos introducimos en esto de la integralidad, que es el objeto fundamental, pero al cual quería llegar después de hacer estos análisis con ustedes. Entonces vamos a ver la próxima, por favor. Esos son los fines de la Universidad Mercantilista Desarrollista y Popular. Yo los adelanté. Ahí están, este PowerPoint va a quedar para que los vean. Esta es una propuesta que básicamente está realizada por un compañero nuestro, Agustín Cano, que tomó todas esas fuentes que pueden consultar para pensar los modelos universitarios que hoy están, por lo menos como grandes propuestas en América Latina. En el mundo también, pero en América Latina en particular. La mercantilista, leo algunas de las cuestiones más importantes, ¿no? Formación de profesionales que demanda el mercado, investigación en áreas determinadas por contrapartes industriales o empresariales. Eso pasa en un montón de universidades públicas. Hay un montón de convenios con organismos, con instituciones, con empresas privadas, en donde los objetivos del estudio están marcados por la empresa que financia la investigación. El objeto de estudio está marcado por el interés específico de la empresa que contrata el servicio de la universidad pública. En las privadas sin duda pasa, pero también pasa en las públicas. Y tenemos ejemplo, por ejemplo, de trabajos de Monsanto con universidades públicas, en el caso del sur del continente. La universidad desarrollista, en general yo ya había planteado, tienden a pensar procesos en donde no se resuelvan las contradicciones fundamentales de la sociedad que tienen que ver con los procesos de explotación-dominación, pero que sí toman en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con los efectos que provoca el proceso de dominación-explotación. Y ahí aparece, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los procesos de investigación orientadas para la resolución de problemáticas sociales. Uno puede ver en algunas universidades que hay llamados específicos en donde se le pide a los docentes que planteen alternativas de investigación para resolver problemas sociales. Eso lo vemos en muchas universidades. Pero lo central que hemos visto en esta concepción desarrollista es el tema de la innovación tecnológica. Hay una concepción clara en muchas de las universidades de que los procesos productivos primarizados básicamente en nuestras sociedades del tercer y cuarto mundo tienen un problema que estriba en cuál es su cualidad desde el punto de vista tecnológico. Hay una razón de ser muy fuerte ahí de por qué el atraso. Esa concepción, estimados compañeros, los que vengan de las ciencias rurales, es la concepción de la revolución verde que arranca en el 45, 50, post Segunda Guerra,
en donde la concepción de la Revolución Verde, que era la gran propuesta tecnológica para resolver el hambre en el mundo y el subdesarrollo, tenía como brazo metodológico la difusión de innovaciones que propone básicamente Everett Rogers, que es un sociólogo americano, que es el que concentra la mayoría de las informaciones en los procesos de adopción tecnológica en Asia, África y en Latinoamérica. La propuesta básica sigue siendo hoy la misma. Hay un mundo pobre y atrasado porque no necesariamente innova, no acepta nuevas ideas. Las nuevas ideas básicamente son insumos tecnológicos, que son los que van a modificar, y esto estaba pensado para el campesinado. El campesinado salía de la pobreza si adoptaba las nuevas ideas de la Revolución Verde. ¿Cuáles eran? La mecanización. Toda la industria mecánica de la Segunda Guerra no tiene dónde realizarse posguerra. Se realiza en los tractores que van a hacer los procesos de mecanización agrícola en todo el mundo. La industria química biológica, que tiene que ver con la guerra química y la guerra relacionada con la devastación, por ejemplo, de las vegetaciones en la selva, en donde se disputaba la Segunda Guerra Mundial, se traslada a los biocidas, básicamente. Hay una reconstrucción de la industria de los biocidas a la industria de los biocidas para la agricultura. Y hay una incipiente producción genética. Se repiensa la genética a través de los híbridos. La forma de incorporar metodológicamente la Revolución Verde en América Latina, África y Asia es la difusión de innovaciones. Con este autor como autor fundamental. Hay muchos más, pero este es el autor fundamental de la construcción metodológica de la puesta en marcha de la Revolución Verde en nuestro país. Eso sigue estando vigente hoy. La propuesta que nos hace la innovación tecnológica no es la ruptura con los procesos productivos capitalistas, sino que es con la adecuación y la capacidad de competencia de nuestras industrias en el marco del sistema capitalista de producción. Y a eso nos hemos dedicado como universidades en muchos de los espacios en donde trabajamos en tecnología, en ciencia y tecnología e innovación, en general. Ahí dice, investigación e innovación para lograr conocimiento del sistema productivo nacional. Y por último, hay una formación, hay una concepción de universidad popular altamente utópica y que también nos permite soñar, que tiene que ver con la formación de universitarios profesionales e investigadores críticos, solidarios, comprometidos con la transformación social. La idea que está ahí es romper con la fábrica de profesionales y técnicos. Esa es la idea que está atrás. La idea esa, la imagen esa de fábrica de profesionales es de uno de nuestros compañeros más queridos en Uruguay, que es el doctor Pablo Carlevaro, es un médico, es el que funda el programa APEX, ese que yo les hablé del 92. Bueno, Carlevaro es el que acuña esa frase, que es exactamente identificadora del proceso que en general estamos haciendo en nuestras universidades. Nosotros creo que en general formamos en muchos de los casos de nuestros universitarios mucho más técnicos que universitarios integrales. Y creo que lo hacemos porque el modelo tiende a reproducir exactamente eso, y creo que lo hacemos además porque no hemos tenido estrategias que, más allá de pensar en cómo modificar estos, pongan en práctica una formación distinta de los universitarios. Y ahí la llave fundamental de transformación de la formación de nuestros estudiantes y de nuestro trabajo como docentes es la extensión dialógica y crítica incorporada a la currícula. No en un espacio marginal del sábado de mañana, sino incorporada desde las disciplinas a partir del primer año. Esa es la idea central que intentamos defender e inclusive poner en práctica, con muchas dificultades. Y tenemos algunas cuestiones para mostrarles. Por ejemplo, acá hay compañeros de dos programas, compañeras, de dos programas que ponen en evidencia cómo hacer eso, el programa integral metropolitano y el programa Flor del Seibo. Si tenemos chance, capaz que mañana los podemos presentar. Y creo que ya han presentado algunas cuestiones en los pósters y en algún taller. Yo voy a avanzar y voy a avanzar, por favor. No voy a detenerme en esto, después si quieren lo ven, yo se los dejo. Avanzar hasta la siguiente figura.
Esto es lo que hacemos, estimados compañeros, normalmente en las universidades en las que trabajamos. En general, otro modelito. Yo estoy muy para el modelo, vieron que estoy modelizado. Pero me ha dado... Está bueno, hay un fruto, pero lo hemos cambiado como 500 veces el modelo esto. Los compañeros ya lo vieron y ahora ahí tienen algunas modificaciones. Eso es lo que pasa con nuestros estudiantes, estimados. Es eso lo que hay que ver. Lo que pasa con nuestros estudiantes, no es lo que pasa con nosotros como docentes. Lo que pasa con nuestros estudiantes es el partido decisivo de qué universidad tenemos. No en los currículos de los docentes, lo que hacen los docentes de extensión, si lo hacen solo. Eso es marginal a la hora de pensar qué universidad creemos y con qué universidad creamos. Vieron que hay un gran espacio, ¿no? Que está, es el espacio rojo ese, ¿no? El círculo rojo. Eso es el espacio básicamente áulico. En general, nuestros procesos educativos son áulicos, con mucha variación, dependiendo de las facultades. Hay facultades que tienen mucho trabajo en terreno, pero algunas contradictoriamente, como sociales, por ejemplo, no necesariamente. Uno ve lo que pasa en sociología en algunas facultades y los estudiantes no salen nunca a terreno, por ejemplo. Parecería una cuestión loca, pero es así. En algunas facultades de sociología los trabajos de campo son escasísimos. Pero hay trabajos en donde, por ejemplo, en medicina, en odontología, en enfermería, en agronomía, en veterinaria, hay mucho trabajo de campo de los estudiantes. Pero en general lo que pasa, por eso digo, esto es un modelo que intenta dar cuenta de lo global en la universidad. En general hay un acto educativo de enseñanza-aprendizaje de la currícula obligatoria que domina el acto educativo y que es áulico. Y en ese proceso áulico lo que se da fundamentalmente es un vínculo bancario entre estudiantes y docentes, entre docentes y estudiantes. Y ahí recurro a la figura de educación bancaria freiriana. Es la capacidad del docente que sabe todo, de enseñarle y transmitirle al estudiante que no sabe nada, como en un banco, un depósito de conocimiento. Esa es la concepción que nosotros hemos gestado en los siglos de la Universidad Latinoamericana. En general, con honrosísimas excepciones. Pero si uno recorre los claustros universitarios, ve eso. Si recorre las aulas, ve eso. Y lo que hemos encontrado es que hay espacios muy marginales de extensión y de investigación, que son esos, son marginales. Y que si los hubiéramos hecho a escala, no se veían. Lo hicimos así para que los compañeros pudieran verlos. Que son los espacios de la extensión, vuelvo a decir, lo que hacen los estudiantes, que son completamente marginales. Ese es el único espacio en donde, no, la investigación también en algunos casos, por eso está con línea puntual. Es el único espacio en donde los estudiantes pueden tener la oportunidad de contactar, de interactuar con actores sociales. Porque el espacio áulico, en general, no incluye a ningún actor que no sea el docente y el estudiante. El espacio áulico implica ese vínculo entre docente y estudiante cuasi exclusivo. Eso, yo les decía, ocurre en general los sábados de mañana, porque es un tiempo en el cual hay disputa con el tiempo curricular. ¿Cuándo los estudiantes pueden salir al territorio? ¿Cuándo pueden salir al campo? Cuando no están en el tiempo curricular obligatorio, que es la currícula y el crédito obligatorio. Y en ese espacio es que los estudiantes salen con algunos docentes, son muy pocos los que lo hacen, a contactar con actores sociales en procesos de extensión. La integralidad implica